un fuerte aplauso a Jesús. Recibimos a nuestro pastor Carlos Romero, que estará ministrándonos la palabra. Dios le bendiga, puede tomar asiento, iglesia, en esta noche. Es una bendición poder estar acá. Me gusta pasear a mí. Sabe que tengo un peso en mi vida. Siempre le pregunté al Señor por qué nos llevó a... Nosotros estamos en el barrio Ovejero. Bien, a ver, ¿para dónde queda? Para allá. Para aquel lado, casi llegando al arroyo, al arroyito que hay. Bueno, estamos ahí bien en un lugar muy, muy necesitado. Y toda mi vida me gustó estudiar, predicar la palabra con bosquejos, con hermenéutica, con tantas cosas que había estudiado en el seminario cuando me comencé al Señor. Y cuando llegamos acá, Maquinista Sabio, le preguntaba al Señor por qué nos llevó a ese lugar con tanta necesidad, donde nos cambió todo. Por ahí la hermenéutica nos cambió para hacer ollas populares, por ahí el estudiar exégesis me llevó a tratar de hacer cosas para los niños, y seguimos en esa visión que Dios nos entregó ahí, porque verdaderamente Dios te lleva a lugares donde vos vas a ser un complemento. Amén. Vas a ser un complemento. Dios te lleva a ciertos lugares. Y como Dios elige a las personas, porque nosotros no lo elegimos a Él, Él elige, te eligió a vos, me eligió a mí, como dice la palabra en el libro de Juan. No lo elegimos nosotros al Señor, sino que Él nos ha elegido, escogido a cada uno de nosotros. Y de repente cuando veo toda esta necesidad, con la iglesia tratamos siempre de poder hacer cosas para los niños, como estuvimos haciendo hoy y el fin de semana pasado, tratando de que sus vacaciones por ahí sean un poquito más alegres. Aquel chico que no puede ir a un circo, a un cine, a salir a comer a McDonald's, que hay muchísimos en ese lugar. Hay muchos chicos que llegan con muchísima necesidad espiritual, familiar, emocional. Bueno, y nosotros como iglesia tratamos de brindarle, aunque sea una pequeña cosita, para que un regalito, algo, canciones, algún payaso que se disfrace por ahí, pero tratamos de brindarle algún poquito de lo que, hemos visto que hace falta en ese barrio en particular, en ese lugar. Y como cada iglesia es muy diferente, pero como decía Franco, somos el cuerpo de Cristo y Dios nos habla a todos por igual. Y Él va a venir a buscar su iglesia, no a la asamblea, ni a Ministerio de Aposento Alto, ni a Jesucristo es el Señor. Él va a venir a buscar una iglesia sola, una sola iglesia. Y vos sos parte de esa iglesia, yo soy parte de esa iglesia. Y cuando fui ahí y hoy me volvió a pasar lo mismo, dije, yo tengo algo que otros quizás no tienen. Pero espere, no es que sea yo orgulloso ni nada por el estilo. Cuando era joven, tenía 24 años, terminé drogado, tirado en la calle muchísimas veces, emborrachándome con lo que había. No tenía problema de tomar lo que sea. Si me ofrecían alcohol, yo tomaba alcohol. Si me ofrecían agua con vinagre, tomaba todo lo que había, bebida blanca y todo lo demás. Y me drogaba y llegué a robar cosas de mi casa para drogarme. Y entonces llegó un momento en donde mucha de mi vida, de lo que yo estaba haciendo, se lo compartía a otros jovencitos. Y a mí en la cuadra de mi casa me seguían mucho, porque yo era el que siempre hacía ¿vio como dice que es punta de lanza? Bueno, en ese momento era punta de lanza para el diablo, porque les decía a los chiquitos, a los jovencitos, tomá, drogate, te convido. Y he puesto un cigarrillo en la mano de los chicos por primera vez, y muchísimos. Y he compartido droga con chicos que nunca habían tomado, muchísimos. Y he agujereado orejas a chicos muchísimos. Y de repente en ese momento de mi vida llevaba a muchos chicos a la droga, a hacer su vida, la vida que yo estaba haciendo. Y el día de hoy entiendo de que
todavía tengo un peso con todo eso porque he llevado muchos chicos a la perdición. Hasta acá me está entendiendo. Y cuando Cristo me llamó, me salvó, me limpió, me restauró, me dio una nueva oportunidad de vida y me llevó a ese lugar donde los drogadictos pasan, pero pasan a montones, donde la gente muchas veces no tiene en cuenta que se está perdiendo no solamente él, sino toda su familia. Estamos en una cuadra en la iglesia donde viven 10 familias y 9 venden droga o vendían. Entonces todos los que pasan por esa calle, por ese lugar o por ese barrio, van y vienen para comprar el kiosco de la esquina, droga, o al otro o al del frente. Y cuando llegamos a ese lugar, la primera vez que llegamos había un auto, como siempre les cuento, no sé si lo he contado, pero había 15 chicos o 16, todos drogándose, tirados ahí, y nosotros tratando de entrar, abrir la puerta con el hombre que nos estaba llevando a ese lugar. Por primera vez entramos ahí y eso era un desastre, pero dijimos, bueno, si Dios nos trajo acá y si esto es de Dios, acá nos vamos a plantar como iglesia. Y ahí es como nosotros entendimos que Dios nos va moviendo. Así como el Señor movió a una persona para poner la Asamblea de Dios hace ya, ¿cuánto, pastor? 50 años. 53 años acá en Maquinista Sabio. Así también nos llevó a nosotros a plantar una iglesia en aquel lugar hace ya, van a ser 10 años. Y las cosas han cambiado bastante en ese lugar. Pero en mí hay un peso que todavía sigo viendo a los chicos que pasan drogados, yo me acerco y los abrazo. Porque yo tengo eso, porque Dios me ha sacado de ahí, ¿me entiende? No es que soy algo más, sino que Dios me ha sacado y yo sé cómo están, yo sé lo que pasa, yo sé, hoy él le decía, yo sé, estaban unos hermanos ahí en la calle, yo decía, yo sé lo que le pasa a ese chico porque yo estuve ahí, porque nadie me lo contó, yo lo viví. Y a veces cuando a vos te pasan cosas en tu vida, o cuando Dios te da algo, cuando Dios te saca de la depresión, vas a ver una mujer deprimida y vos vas a saber que esa mujer está deprimida. Cuando hay una familia destruida y vos fuiste restaurado, tu matrimonio fue restaurado, vos vas a saber que hay una familia que necesita y Dios te va a usar, porque hay algo que vos tenés que Dios quiere usar. Y cuando hay un borracho que ha sido sacado de la borrachera y vos ves un borracho y sabés lo que le está pasando, entonces Dios te va a usar. Hay una autoridad, hay algo que vos tenés para poder compartir con esa persona, porque otros quizás no saben y no pudieron vivir eso o no han vivido. Y nosotros como iglesia somos personas que hemos salido de la oscuridad a la luz de Cristo. Hemos sido restaurados, hemos sido ministrados, hemos sido levantados a muchos de la misma muerte. Dios nos ha restaurado no solamente en lo espiritual, sino también en lo familiar, en lo económico. Dígame amén, hermano. Dios nos ha levantado en muchas áreas de nuestra vida. Dios nos ha dado una oportunidad nueva de poder entender el Evangelio, la verdadera palabra de Dios. Y como decía el pastor, la palabra de Dios es verdadera, es viva y eficaz. Pero nosotros tenemos también que entender que Dios nos ha librado de la misma muerte, pero Dios también nos está demandando algo, hermanos. Porque Dios te va a dar, pero Dios te va a demandar. Porque cada uno de nosotros, yo el día de mañana creo que voy a estar delante del Señor y el Señor me va a preguntar, yo te limpié, te saqué, bueno, eras un drogadicto y mi Espíritu Santo te ha librado de todo eso. Bueno, ¿qué hiciste con todo eso? ¿Qué hicimos como iglesia? ¿Qué hicimos como jóvenes? Era un jovencito, era un chico que vivía la vida, vivía su vida. Era más chico que Franco, y mi vida estaba totalmente destruida. La iglesia evangélica para mí eran unos locos. Iba con aerosoles a escribir en la puerta a las iglesias diciendo viva Satanás. Era un tremendo loco. Pero sin embargo, toda esa locura después el Señor la usó para poder predicar la palabra, para poder hablarle a mucha gente. El Señor me levantó, me transformó, mi liberación duró como 2 meses, hermano.
Me llevaban, las hermanas oraban por mí, me tiraba por todos lados, salían demonios hasta por debajo de mis zapatos. Pero Dios me hizo libre. Hola. Dios nos hace libres. Dios nos libra, nos hace libres, nos restaura. Y yo tengo ese peso todavía en mi vida, después de 10 años, después de tanto tiempo de predicar y de hablar y de poder entender que todavía siempre va a haber alguien que necesite, un drogadicto que necesite un abrazo, un drogadicto que necesite una palabra, una persona que está deprimida que necesite que vos le levantes los brazos. Hola. Y aquellos que, bueno, que tuvimos la oportunidad, como nuestro hijo, por lo menos mi hijo, nuestros hijos han nacido en cuna del Evangelio, ellos no pasaron por estos problemas, pero tuvieron que tomar una decisión. Tuvieron que decidir. Yo conozco la vida de Franco porque lo veo todos los días y sé que él tiene que decidir día tras día el poder ir a estudiar, el poder servir a Dios, el poder seguir a Cristo, el poder entender que hay un camino que no lo va a llevar solamente en su vida personal, sino en su vida profesional, en todo lo que Dios tiene para su vida. ¿Me está escuchando, iglesia? Y nosotros como iglesia tenemos que entender que esa demanda viene sobre nosotros, no sobre los de afuera. La demanda, lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios está demandando de mí, demandando de la iglesia. Porque nosotros somos formadores, los pastores formamos, amamos las almas, pero también las formamos, les enseñamos. Pero en su casa, tú es el pastor y usted es la pastora de su casa. Sus hijos son formados a través de lo que usted les enseña. Sus hijas son enseñadas a través de lo que yo le enseño como madre o como padre. No porque sea pastor ni porque sea evangelista, sino porque soy un hombre que cambió su vida y que entendió que solamente Jesucristo puede llevar a mis hijos por un buen camino. Porque lamentablemente mis papás no pudieron hacerlo, pero sí yo como padre trato de todos los días de poder entender que el único camino es Cristo. De que cada uno de los que estamos en la casa de Dios y estamos en la iglesia, tengamos este peso. ¿Sabe? Porque si se nos quita este peso de encima y vamos a andar como diciendo, bueno, ya no tengo más nada que hacer porque no soy importante. Y vos sos muy importante para el Señor. Porque dígame una cosa, ¿de dónde te sacó el Señor? Dime de dónde te sacó el Señor. ¿Qué estabas haciendo hace 10 años atrás? ¿Qué estabas haciendo hace 2 años atrás? ¿Hace 1 año atrás qué estabas haciendo? Porque ese lugar donde estamos ahora, hace 10 años atrás, era un aguantadero, era un lugar donde se juntaban para drogarse. Hoy es una iglesia. Y nosotros, nuestra casa, también puede ser convertida en un lugar donde la presencia de Dios esté. Antes, como siempre dice un hermano, volaban platos voladores, qué sé yo, pero hoy puede estar la presencia de Dios. Puede estar su gloria en mi casa. Porque esta gloria que se siente en la iglesia, vos la podés llevar a tu casa. Esta presencia que vos la sentís acá, la podés llevar a tu casa. ¿Me está escuchando? Porque la presencia de Dios se manifiesta. Escuchá, vos vas atrás a un lugar donde hay humo, aunque vos no quieras o no quieras, te vas a empapar el olor a tu cabeza, tus pelos, tu ropa, va a tener olor a ¿qué? Olor a humo. Vos vas y te van a decir, che, tenés olor a humo. Bueno, llegás a tu casa y vos estuviste en la gloria de Dios y te van a decir, hay gloria a Dios en tu vida. ¿Qué pasó? Y a veces sin decir nada, entras a tu casa y entra con vos la gloria de Dios, te acompaña como el pueblo de Israel. Y los milagros empiezan a pasar. Hay uno que está enfermo, de repente se sana. Hay otro que está enojado, de repente se le pasa el enojo. Hay otro que está no sé qué. Y así pasa con la gloria de Dios en nuestra vida. Somos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sabías eso? No es que tenés que tener un micrófono, tenés que tener un instrumento en la mano para ser portador de la gloria de Dios en tu vida.
Cristo nos ha ungido como iglesia, nos ha levantado como hombres y mujeres que antes servíamos al mundo, que antes éramos parte, pero ahora somos de Cristo. Y que nos hemos convertido al Señor, no que nos han convencido, no, nos hemos convertido, hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de las tinieblas a la luz, hemos pasado de un lugar en donde antes el diablo nos tenía de juguete, pero hoy levantamos nuestras manos, los reprendemos y se van los demonios de nuestro lado. Porque ¿sabe una cosa? El diablo no te puede hacer nada porque el diablo ya está vencido. Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Sí te puede atormentar, sí te puede hacer cosas, pero no te puede tocar porque Cristo es el vencedor, el que llevó todas las cosas y todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Nos hizo libre de todo pecado, de toda culpa y de todo lo que muchas veces viene a nuestra mente. ¿Me está escuchando? Y por eso nosotros tenemos esa fortaleza. Y yo le decía, yo tengo algo que otros no tienen. Y vos tenés algo que otros no tienen. ¿Qué estamos haciendo con ese extra que Dios nos ha entregado? Dios te levantó una cama, te sanó de un cárcel. Metete y predicale a aquellos que hoy están enfermos. Dios te sacó de la pobreza, Dios te llevó a un lugar distinto económicamente. Predicale a aquel que dice no llego, se queja todo el día. Decirle, yo era uno de esos, pero ahora estoy bendecido por Dios en mi vida, estoy victorioso. Si sos una mamá que tuvo un hijo drogadicto y ese hijo lo tenés hoy al lado tuyo en la iglesia, y hay muchas mamás de acá que tienen hijos en la perdición, acércatele, abrazala y decirle, yo estuve en tu lugar, pero hoy yo sé que Cristo vive porque Cristo restauró a mi hijo, Cristo lo sacó de la droga, Cristo lo sacó de la delincuencia. Entonces a veces ni siquiera hace falta entender mucho de la palabra, decimos, no, yo hasta que no sepa de la Biblia no voy a predicar, porque no tengo estudio bíblico, porque no sé qué cosa. Con tu testimonio, podés ser un hombre y una mujer usada poderosamente por Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Pero también el negarse a uno mismo te lleva de más gloria a más gloria y a más gloria. ¿Qué es tan difícil? Por supuesto que es difícil. El celular, el mundo, los amigos, el boliche, yo lo entiendo. Pero si yo pude, cualquiera va a poder. Yo tengo ese testimonio, tenemos este testimonio, entonces lo quiero hablar en esta noche. Te quiero decir que no es imposible guardarse para Dios. No es imposible apartarse para Dios. Por supuesto que podemos tener nuestra novia, por supuesto, estoy pero totalmente de acuerdo que he conocido chicos también que tuvieron su posibilidad de encontrar a alguien y bueno, y se gustaron y se unieron, por supuesto. En mi iglesia, en nuestra iglesia, no sé cuántas parejitas hemos casado. Porque habían tomado la decisión de casarse y dijimos, bueno, a casarse. No obligamos a nadie. Pero entendemos que hay esa gracia. Que cada uno tiene un pastor, una pastora, tiene una visión, tiene un testimonio, tiene un respaldo de Dios. Acá, una espalda que Dios nos da. ¿Me está escuchando? Y le estoy hablando sin predicar y sin la palabra todavía. Tu pastora, tu pastor tienen una espalda así, preguntale lo que les pasó, preguntale, conocé su testimonio. Por eso hablan como te hablan. No te quieren convencer de nada. No te van a convencer de nada, por supuesto, pero sí te van a enseñar. Y te van a decir que se puede. Y si alguien me ve por la calle, yo veo a algún drogadicto y le digo, yo no puedo salir de la droga, sí que se puede. Hay que querer nada más, hay que poner voluntad nada más, hay que buscar de Dios y hay que convertirse a Cristo. Y entonces, los jovencitos que hoy yo veo, y yo los entiendo, mi hermano, los entiendo porque hemos pasado por la misma situación. Hemos pasado por ese fuego de la prueba.
Porque muchos no conocen el fuego de la prueba. Cuando entran solamente ahí a arrimarse al fueguito, ya quieren correr porque es una prueba muy grande, es el proceso. Pero Dios no te puede usar si no hay proceso. Entonces va a venir la tentación, va a venir el problema, va a venir la falta de trabajo, va a venir la enfermedad, van a venir muchas cosas. ¿Y yo qué hago con eso? ¿Sigo adelante para que la gloria de Dios esté sobre mi vida o para que la presencia de Dios empiece a alejarse de mí porque yo ese proceso no lo voy a soportar? Siempre digo, Señor, dame una palabra para la iglesia cuando me invitó el pastor. Bueno, venía pensando y la palabra que se me ponía acá en la frente, en la cabeza y en todos lados y no podía salir de ese lugar era la palabra crisis. Esa palabra no la pude borrar de mi mente. Y cuando hay crisis es una oportunidad de cambio, es una oportunidad, ¿sabe una cosa? Es una oportunidad para que vos puedas avanzar, no retroceder. Vamos a la Biblia, hay muchos que han pasado por tribulaciones, por crisis, por momentos en donde quizás esos hombres dijeron, bueno, como Elías, como Moisés, que quisieron morir, que quisieron decir, bueno, Señor, ahora matame, yo no quiero vivir más. Como gente que estaba depresiva. El apóstol Pablo le decía, Señor, quiero que sacame este aguijón en mi carne, sacámelo. Y el Señor 3 veces orando, y el Señor decía, no, bástate mi gracia. Entonces a veces las cosas de Dios, las cosas que uno dice a veces, no, pero está hablando porque sabe que me pasó a mí, sabe de lo que... No, estamos hablando porque hemos vivido estas cuestiones y hemos sido y salido victoriosos. Hola. Por eso tu pastora, tus hermanos, los siervos de este lugar, siempre te dicen, vamos hermano, seguí adelante, no te quedes en tu casa, vení a la iglesia porque cuando venís a la iglesia Dios te puede transformar tu vida, cambiar tu casa, responder tu oración, la que vos estabas haciendo, pero tenés que estar acá, en medio de la gloria, en medio de la presencia, con todos tus hermanos, con tus pastores. Y de repente hoy estamos acá, hermanos, en la asamblea de Dios. Y si usted nos dice qué tienen que ver ustedes con la asamblea de Dios, que somos de Cristo. Que somos de Cristo. Usted va a nuestra iglesia y por ahí dice, no, esto no, en mi iglesia no hay, esto no se hace, sí, pero el mismo Espíritu Santo que está acá es el mismo Espíritu Santo que está allá. El mismo Jesús que nos limpió a nosotros, nos ha limpiado como iglesia a ustedes. Eso es lo que nos une a nosotros con tus pastores. Eso es lo que nos une como iglesia. El otro día estaba contando que había, donde me congregaba, había una iglesia a la vuelta y pasaban las hermanas, pasaban los hermanos, y no nos saludaban porque eran de una denominación muy cerrada. Y yo siempre a veces estaba paseando por ahí y quería saludar a alguno y nada, ni 5. No me pasaban cabida, como dicen los chicos. Y yo siempre me pregunté por qué. ¿Por qué no me saludaban? ¿Por qué yo era un bicho raro? ¿Qué tenía? No sé. Y ellos eran así, cerrados. Pensaron que eran los únicos que iban a tener la salvación, que tenían la verdad, que tenían esto, que tenían aquellos. Muchos años más me contaron que esa iglesia cambió de nombre, cambió de denominación, cambió de pastores. ¿De qué sirve a veces lo que nosotros hacemos, como decía Franco, en nuestra humanidad? Bajo algo que no es la palabra de Dios, bajo lo que yo entiendo, bajo lo que yo quiero. Y hoy, esta noche, bueno, vamos a leer la palabra, por supuesto. Pero quería arrancar con esto, con este peso que tengo en mi corazón. Cuando yo me convertí a Cristo, iba a los hospitales, oraba por la gente,
hemos ido a las cárceles y digo, hoy, ¿por qué no lo hacemos? Había un evangelista que se llamaba Roque Cabral. Era un chico que le dabas el micrófono y te daba vuelta a la iglesia. Tremendo ese chico, tremendo, pero tenía una debilidad. Las chicas. Como yo había salido de ahí, yo sabía lo que le pasaba. Yo le decía siempre, Roque, tranquilo, Dios ya te va a dar a alguien. Tranquilo. Y él buscaba a la chica de toda la iglesia. Llegaba una chica nueva a la iglesia y Roque estaba ahí con el cuchillo y tenedor. Llegaba alguien que cercano a los pastores y Roque estaba ahí. Se peinaba, se ponía un pantalón blanco, camisa blanca, una corbata así bien llamativa, de todos colores, un saquito, y pensaba que eso le iba a hacerle que la chica le guste, no sé. Con ese chico salíamos a predicar, salíamos a orar por los hospitales. Y entonces, yo digo, ¿a dónde quedó todo eso? ¿A dónde me quedó esas ganas, ese tiempo que teníamos en ese momento de poder salir sin que nadie me diga nada? ¿Sabe qué pasó? Me casé. Tuve hijos. Otras responsabilidades. Pero los jóvenes, los que tienen tiempo, los que tienen alguien que todos los días le pone un plato en la mesa, viste, que comen y comen y comen. Y te piden. Y vos a veces tenés que hacer malabares, decís, bueno, sí, dale. Los jóvenes que tienen el tiempo de todo el mundo, por supuesto, más allá de su responsabilidad de trabajo, estudio, lo que sea. Tienen un potencial. Tienen algo que Dios les da a gente que quizás a nosotros ya nos ha como pasado un poco el tren, digo yo, ¿no? Porque hoy hay otras responsabilidades que quizás no podamos ir a predicar en un hospital. Pero sí los jóvenes. Sí las personas que han salido de ese lugar, que estabas enfermo, que estabas enferma. Mucha gente dice, ¿para qué Dios me sanó? Para que le prediques a otros de tu sanidad. Un chiquito se sanó de leucemia y hoy lo saludé. Estaba así hermoso, llegó a nuestra iglesia, gordito, cachetón, pálido. El chico estaba ya desahuciado, se sentaba y le dolía todo. Me decía, pastor, me tengo que ir porque me duele todo. Y hoy llegó a la iglesia, está así de alto, con su pelo rubiecito, y me dice, hola pastor. Y qué testimonio, hermanos, qué cosa grande que Dios hace en las vidas. Y mire, si yo no le voy a decir a la gente, cuando te duela la cabeza, cuando te duela un cuerpo, yo le voy a decir, pero no, acá vos tenés que ir al médico. Sí, anda al médico, pero yo tengo Dios de poder que sana el cáncer de la sangre, que sana la leucemia. Porque hemos orado por ese niño y se ha sanado. Hace poco una hermana fue a la iglesia, tenía unas cuestiones íntimas, que tenía problemas, le habían salido unos nódulos, unas cosas, tenía que hacerse una operación muy grande y le iban a hacer una biopsia para saber si esas cosas eran benignas o no. Y la hermana estaba destruida. Estuvimos orando en la iglesia, orando por ella, ministrándola y dándole palabra de aliento. Y hace un mes atrás nos mandó una captura de su estudio que se había hecho. Le habían hecho un estudio, un estudio. Y llorando le decía, pastor, no tengo nada. Pastor, me sanó el Señor, pastor. Y lloraba, una mujer que tiene muchos años en la iglesia.
Pero cuando llega la crisis a una vida, cuando llega la enfermedad a tu casa, cuando llega la pobreza a tu casa, porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido momentos buenos y momentos difíciles? Pero la crisis te lleva a lugares donde otros no pueden estar. La crisis te renueva, la crisis te fortalece, la crisis no te va a matar. La crisis te va a llevar a un lugar donde otros no van a poder estar. Porque vos pasaste por ese lugar. Porque vos fuiste el que Dios va a usar, porque saliste de ese lugar y ese lugar donde Dios te va a usar en este tiempo. Yo no puedo decir a uno que no sé, que tuvo un problema físico, porque yo no lo tuve. Pero sí te puedo decir que tuve problemas de adicción y que se puede salir. Porque he visto en la iglesia cómo Dios ha restaurado familias, jóvenes, niños, matrimonios, mujeres, hombres, cómo Dios ha restaurado. Te lo puedo testificar y te lo digo hoy, que el poder de Dios se va a manifestar en este lugar, porque hay espalda, hay personas, hay matrimonios, hay hermanos que Dios los ha levantado y es una realidad, no es un cuento. Cristo dijo, si no creen en mí, crean en mis obras, y esas son las obras de Cristo. Claro, cuando vemos la montaña decimos, wow, qué tremendo. Pero cuando vemos un arroyo así que cae, estamos ahí y decimos, bueno, qué tremendo. Pero tenemos que acostumbrarnos al lugar donde tenemos que estar, donde Dios nos va a llevar. Sé que hay mucha gente acá que tiene sus dones dormidos, sus talentos descansando. Yo siempre digo, están de vacaciones. Hay gente que tiene mucho potencial en su vida. Hay personas que tienen mucha capacidad, porque Dios da esos dones según su capacidad. ¿Sabía eso? Y hay cosas que vos sabés hacer y todavía no sabés que las podés hacer. Hay hermanas que dicen, ¿y yo para qué sirvo? No sé, no sirvo ni para cantar, no sirvo ni para nada. Orá por los pastores, orá por tu hermano, orá por esto, intercede por la iglesia y Dios te va a recompensar de gran manera. Sé que hay muchas cosas que hoy tienen que cambiar en los corazones. Sé que muchas cosas tienen que suceder. Mire lo que dice el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17. Dice, un solo versículo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Te podría explicar la exégesis de esta palabra, te podría explicar qué quiso decir el apóstol Pablo con lo que nosotros, con lo que podemos aprender. Pero hoy simplemente quiero decirte que Dios te va a demandar lo que Él te dio. ¿Sabes lo que es demanda? Dios va a poner demanda sobre tu vida. Porque a veces pensamos que somos lo que somos porque nos merecemos ser eso. Y yo escuchaba a mi hijo Franco y él decía, no somos nada, no nos merecemos nada, y así somos. Todo lo que viene de Él y viene por gracia, viene por la dádiva de Dios. Todo, absolutamente todo. Nosotros no hacemos nada. Hacemos lo que nos corresponde como tomar decisiones. Sé que Dios tiene planes con nosotros, propósitos con nosotros. Dios tiene caminos con nosotros. Dios tiene cosas para que nosotros podamos hacer o no hacer. Es nuestra decisión. Dios te va a demandar el por qué no quisiste, por qué no hiciste, por qué. El otro día, hace muchísimo que no iba para Escobar, pastor. No sé por qué no iba para Escobar.
y me llegó una cartita de Escobar. Leo la municipalidad, no sé qué cosa, infracción de esto, infracción de aquello. Yo decía, no dice qué hice, no me dice qué hice, pero hay una infracción. Y algo habré hecho, porque si hay una fotomulta, no hay nada, pero bueno, tengo que ir a ver qué pasó. Cuando vos andás en el auto y pasás exceso de velocidad y hay una camarita, te va a llegar a tu casa y te va a decir, che, excediste velocidad, tenés que pagar tanto de multa. Si en la tierra, si las leyes terrenales nos están diciendo, no te pases, hay reglas, hay leyes, hay cosas que tenemos que respetar, como en nuestra vida espiritual no vamos a tener límites, no vamos a tener que tener fidelidad, obediencia, respeto. ¿Cómo no vamos a tener que rendirle cuentas a nuestro Señor? Porque hoy digo, yo no le rindo cuentas a nadie. No le rendí cuentas a mi mamá, no le rendí cuentas a mi maestra, no le rendí cuentas a mis profesores, no le rendí cuentas a mis patrones, menos le voy a rendir cuenta a los pastores, menos le voy a rendir cuenta al Señor. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que demostrar, hermanos, que no estamos simplemente viniendo o siendo testigos de lo que Dios está haciendo porque estamos convencidos, sino porque estamos convertidos. Eso falta en la iglesia, que la gente se convierta, como decíamos el otro día. Que la gente se convierta al Señor. Cuando yo me convertí, hermano, no sabía nada, pero tuve que pasar por un proceso de liberación, de respeto al pastor, de obediencia. Y seguramente Dios tuvo en cuenta no sé qué cosa, pero sé que hoy tengo que seguir demostrando todos los días que hay alguien más arriba mío, porque Dios va a demandarme cuentas, me va a demandar cuentas. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de ustedes dará a Dios cuenta de todas las cosas. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No se trata de perder o no la salvación, sino decir lo que yo hice con lo que Dios me dio. ¿Qué hice como iglesia? Las mujeres el otro día salieron ahí a repartir ropa, pusieron 2 mesitas, acá cerca de la estación de Sabio, pusieron mesas, pusieron ropa, una merienda y predicaban la palabra. Porque eso es lo que nos está demandando el Señor a nosotros como iglesia, a mí por lo menos como pastor de iglesia. Porque sabe una cosa, a veces el ocio nos lleva a pensar cosas y a hacer cosas que no tenemos que hacer. El tiempo libre es lo que nos mata. La prueba más grande o las cosas más tristes de nuestra vida es cuando estamos sin nada, no tenemos nada para hacer. Vienen los pensamientos, vienen las tribulaciones de parte del enemigo a la mente y nosotros estamos ahí recibiendo todo eso, procesando todo eso. Pero una iglesia que está ocupada, unos jóvenes que están ocupados, las mujeres que están ocupadas, y no digo ocupadas todos los días en la iglesia, estoy hablando de ocuparse del reino. No va a haber lugar para que el enemigo venga a destruir nada ni a meterse en ningún lado porque está vencido y estamos en activación, estamos activados, estamos trabajando, estamos haciendo cosas. Y el tema es cuando tenemos tiempo libre y tenemos tiempo de ocio. Dígame, ¿hace cuánto que no trae un alma a la iglesia? ¿Hace cuánto que no trae una persona
acá a la iglesia y le presenta pastor, pastora, traje un alma, mi vecino, mi tía, mi abuela, mi hermano, mi sobrino. Muy bien, hermana. Hoy se merece toda la bendición de Dios. Porque si nosotros no predicamos, las piedras van a predicar, por supuesto, pero mientras podamos, vamos a llevar este evangelio precioso con el cual hemos sido sellados, con el Espíritu que hemos sido sellados, con la palabra que se ha manifestado en nuestra vida y con todo lo que Dios tiene para vos. Hay evangelistas en este lugar, hermano. Pastor, hay evangelistas que están ahí. Tienen la palabra. Tienen la palabra. Hay jovencitos que tienen una polenta, mire. Pero tienen que dejar salir. Animate a gritar, animate a reprender, animate. Cuando te invitan a cantar acá, agarrá el micrófono en el nombre del Señor, ¿no? Con respeto. Hay jovencitas que tienen la unción de Dios y no lo saben. Una gracia que Dios te ha dado, que ha venido, que es una dádiva de Dios, porque todo Dios nos da. Hay matrimonios que han sido restaurados, sacados del mismo infierno, que tienen la posibilidad y la potestad y la espalda para poder decirle a otros que están en la lucha y en la prueba, decir, Dios puede cambiar y restaurar tu vida. Dios puede cambiar tu corazón, Dios puede cambiar tu estructura emocional, Dios la puede romper y te puede hacer de nuevo. Porque yo conozco al alfarero y nosotros solamente somos barro. Y aquel que sufrió soledad, desprecio, maltrato, abusos, puede agarrar a alguien que está pasando por lo mismo y abrazarlo y sin decir nada. La presencia de Dios va a obrar en esa vida y te lo puedo asegurar. ¿Qué vamos a hacer con todo? ¿Qué vamos a hacer? Decirle, Señor, tengo la mejor pedalera, mirá. Yo no te dije que te compres una pedalera. Tengo el mejor micrófono, Señor, pero yo no te pedí el mejor micrófono. Perdón, pastor, tengo que hablar así. Tengo un equipo de audio que me impresiona, pero yo no te pregunté por un equipo de audio. Yo te dije que vayas y prediques la palabra. Que vayas y prediques la palabra a toda criatura. Y no me dijo a mí, bueno, te voy a poner en un lugar, en un barrio, te voy a dar la iglesia muy grande, te voy a hacer eso, porque eso para mí no es simplemente lo que Dios dice. Una añadidura, un auto, una casa, es una añadidura. Un mueble lleno de cosas, una billetera virtual llena de plata, son añadiduras, no te hace la persona. Tenemos que ser, y yo el otro día hablaba con los hermanos, cuando hablaba de la iglesia primitiva, vendían todo lo que tenían y hablaba, y bueno, no había que el que tenía poco, el que tenía mucho, vendían todo y compartían todo entre todos. Preguntale a tu hermano hace cuánto que no se va de vacaciones. ¿Vos le dirías a tu hermano, te llevo yo de vacaciones? Estamos en otro tiempo, por supuesto. Pero podés decirle, che, ¿tenés para comer hoy? ¿Tenés para darle pañales a tus hijos? ¿A tu nena? La iglesia, hermano, la iglesia. Que la iglesia, el fundamento de la iglesia,
por lo cual nosotros fuimos llamados como iglesia, que no seamos que no nos llenen de cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Y te lo digo, mi esposa, pastora, conoce al papá de la pastora, bueno, ustedes le llaman hermano, yo le llamo, para mí es la pastora. Y conoció al papá, que ya no está. Mi esposa iba a la escuelita bíblica, a la escuela dominical, donde tenía la iglesia ahí en Torcuato. Y usted le pregunta a veces a la pastora, ¿y no se cansa esta mujer? ¿Cuánto tiene de aguante? ¿Cuándo va a bajar los brazos? ¿Por qué sigue adelante? ¿Por qué hace lo que hace? Porque es lo que comió, es lo que vivió, es lo que le enseñaron. Y si vos le enseñás a tus hijos que hay que amar a Dios, hay que respetar, hay que obedecer, hay que serle fiel, hay que respetar, hay que buscar la santidad, ¿qué vamos a tener de recompensa nosotros como papás? Que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te bendiga, que Dios te abrace. Y bueno, hoy tengo la dicha de ser amigo de sus pastores, amigos. Y nos llevamos bien porque no nos vemos nunca. Porque si nos visitamos todos los días vamos a ver cómo somos y por ahí, viste. Tengo la bendición de tener una amistad. Y tengo la bendición de saber que sus pastores son de fierro. Pero son de fierro, pastor, porque se aguantan todas. No, son de fierro porque se forjaron. ¿Entiende? No es que un día dijeron, vamos a ser pastores. No. Dios lo fue tratando, Dios fue procesando, Dios lo fue probando, así como a vos también. ¿Quién te dice que un día no tengas tu iglesia o tu ministerio o lo que sea? Mira que todos vamos a cosechar lo que sembramos. Si vos hiciste renegar como oveja a tu pastor, agarrate porque te van a venir ovejas que no te van a dejar en tranquilo. Si tenés una líder de damas y le haces la vida imposible, agarrate, porque si Dios te levanta como líder de damas, cuando en el grupo pongas un mensaje y no te conteste nadie, vas a decir, estoy cosechando mi siembra. Si sos un joven que a tu líder de jóvenes no le contestás, no le decís nada, no le levantás el ánimo, nada, y el día de mañana Dios te levanta como líder de jóvenes y vas a cosechar tu siembra. Cuando vos digas, yo chicos, todo para acá, todo se va a venir para allá. Que Dios les bendiga, hermanos.